Bienvenidos a las 100 curiosidades del quinto episodio de The Last of Us. Si quieres conocer todos los detallitos ocultos en este pedazo de capítulo, quédate hasta el final de este videazo. Y por supuesto, revienta el botoncito de me gusta, coméntame abajo en los comentarios cualquier cosita que te haya gustado de este capítulo y así me haces saber que quieres seguir apoyando este tipo de contenido. Dicho eso, empezamos. Este quinto capítulo comienza con la celebración de los cazadores tras haber derrocado al gobierno de Fedra. Durante distintos momentos del pasado episodio veíamos cómo su ciudadanía se autodenominaba como el verdadero pueblo de Kansas City, por lo que empezar con una bengala victoriosa rima también con la idea de que cuando estemos perdidos busquemos la luz tal y como decían los luciérnagas. Los cazadores sienten que son ellos mismos los que irradian esa esperanza y por eso mismo se consideran como la verdadera plebe. Entre tanta oscuridad es la luz que ellos emiten la que destaca en mitad de la noche, y no en una única ocasión se lanzarán bengalas, sino que habrá varias ocasiones para resaltar su victoria a gritos de libertad y de muerte a Fedra. En los primeros segundos hemos visto una gran celebración nada horrible, pero es que ahora pasamos a ver la otra cara que tienen los cazadores. Detrás de su muerte a Fedra encontramos un carácter literal de su mensaje. Hasta el momento la serie nos había mostrado violencia en algunos compases de su historia, pero nunca de manera tan numerosa y sádica por parte de los propios humanos. Vemos actos de tortura, quizás alguna potencial violación e incluso el ahorcamiento de algunos dirigentes de Fedra. La visión que se nos muestra es radicalmente distinta a la primera toma de contacto que habíamos tenido de los cazadores y dista aún más de cómo conocimos a Fedra en el primer capítulo. De esta manera ya entendemos lo que Joel nos dijo en el anterior capítulo de que los humanos podían ser más peligrosos que los propios infectados, y no porque sean peores, sino porque son bastante más imaginativos en sus métodos de tortura. Este encuadre es fantástico. Vemos el logotipo de Fedra envuelto en llamas, en un cristal repleto de arañazos y en cuyo reflejo destaca el ahorcamiento de uno de sus miembros. Lo interesante es que su figura se encuentra distorsionada y no es completamente visible. Fedra ha caído y su imagen está no solo fragmentada, sino quemada y distorsionada. La iluminación en estos escenarios es provocada por las llamas generando una luz natural en un momento donde existe una superposición de poderes. Esta idea lumínica se repetirá al final del capítulo donde veremos otra dominación, pero en vez de que sea un bando humano, se tratará del bando infectado. Así, y en tan solo un episodio notaremos cómo se han destrozado a dos grupos sociales diferentes y en donde la naturaleza siempre gana. Aunque tengan que pasar bastantes minutitos hasta que Henry confiese a Joel que es un colaboracionista, es un cazador el que ya empieza a enviar el mensaje populista de que personas como él van a tener un juicio justo, aunque Henry sabe de sobra que es mentira. Un camión de los cazadores arrastra un cadáver de Fedra repleto de dagas clavadas en su cuerpo como símbolo de la iniquidad que tiene este grupo revolucionario. Este perverso acto, por si no se había quedado bastante claro que los anteriores casos ya eran de por sí muy malignos, está inspirado en el relato de Homero cuando Aquiles decidió arrastrar el cadáver de Héctor. Y yo me llamo Héctor. No veas tú la cara que se me puso mientras yo estaba escribiendo este vídeo. En cualquier caso, cuando en un medio audiovisual se te presenta a una serie de personas que arrastran un cadáver, que te están arrastrando a un muerto, se te está mostrando una falta de respeto muy fuerte. Esto es un símbolo de poca humanidad y que en algunas culturas se considera una profanación del alma de esa persona fallecida. A su vez, este acto de no respetar a los muertos contrastará con la actitud final de Ellie y de Joel enterrando los cadáveres de Henry y de Sam con mucho pesar. De esta manera, al grupo antagónico se le perfila como un grandísimo villano y a los héroes, aun con sus matices, vemos que se les otorgan ciertos ápices de humanidad. Es muy duro que un niño tenga que ver algo de estas magnitudes. La primera toma de contacto bien enfocada del nuevo dúo de personajes se da más bien con Sam que con Henry, ya que fue con este crío con el que cerramos el anterior episodio. Y la primera acción que tiene Henry es proteger a su hermano pequeño para que se fije en él y no en el error que está aconteciendo en su ciudad. Aunque esta protección no es física, como veremos minutos después, ya denota el eminente carácter protector que tiene Henry, que servirá para estrechar un vínculo empático con Joel. Y aquí lo curioso es que está haciendo un lenguaje de signos, detalle que no sucedía en el videojuego. Aquí Sam es sordomudo. Este cambio fue ideado e introducido por el propio Craig Mazin con el objetivo de diferenciarse de la pareja Joel y Ellie y evitar así un posible patrón repetitivo. Según detalla Mazin, gran parte de su inspiración de retocar al personaje de Sam vino de la serie This Close y quiso complementar la constante conversación que siempre aportaba Ellie con el rotundo silencio de este personaje. En cierta manera esto aportaba intimidad a las escenas y además daba otro tipo de identidad a sus personajes. Este cambio de perspectiva le encantó a Neil Druckmann e incluso comentó que
fue una idea que le hubiese gustado ver impresa en su videojuego. El contexto nocturno que vemos y el movimiento entre distintas plataformas superando el control de los cazadores es una adaptación libre de ciertos momentos que también podemos vivir en el videojuego una vez que nos hemos reunido con Sam y con Henry. Kayvon Gudar, que es el actor que interpreta a Sam, es también sordo en la vida real. De esta manera tenemos una interpretación inclusiva como pudimos ver en la película de Eternals con Lauren Ridloff en el papel de Makkari. Además os tengo que destacar que es el primer papel importante de este actor y el equipo de producción tuvo bastantes dificultades en encontrar a un intérprete con sus cualidades, pero por suerte encontraron a Kayvon. A diferencia del dúo protagónico de esta serie, Lamar Johnson, quien interpreta a Henry, sí que había jugado The Last of Us y quiso apegarse lo máximo posible a lo visto en el videojuego. Pero conforme se imbuye en su interpretación se dio cuenta que con el aporte argumental del personaje de Kathleen igual debía cambiar alguna que otra característica de su personaje. Esto mismo desembocó en que tanto él como Craig Mazin discutiesen acerca de su desesperanzador final. Discutieron distintas alternativas al suicidio de su personaje, pero al final ambos llegaron a la conclusión de que debía mantener el trágico destino de Henry y de Sam. De hecho, después de grabar esta escena, este actor se echó a llorar con su director. Entre bastidores, Lamar Johnson destacó que su casting se produjo a una velocidad inusitada ya que envió su prueba. Un lunes consiguió el trabajo, un miércoles y empezó a trabajar un mismo sábado, todo en una semana. Antes de empezar la producción, Johnson no tenía ni idea del lenguaje de signos, por lo que decidió aprender este idioma rápidamente tanto fuera del set a través de Zoom como dentro del rodaje con su compañero Kayvon. Incluso Bella Ramsey también aprendió un poquito de lenguaje de signos. Seguimos con el episodio y ahora la dirección nos remite al interior de un edificio de Fedra y lo primero que vemos son unas manos heridas, tensas y temblorosas. Todo lo contrario al primer acercamiento de los cazadores en el anterior episodio. Vemos un registro muy extenso de distintos tipos de personas, desde mayores hasta pequeños y todos ellos con un evidente miedo por lo que sucederá con sus vidas. En contrapunto se nos muestra el personaje de Kathleen jugando con su ya desgastado carácter dulce y apacible. Que en verdad es jodidamente psicótico, ponéroslo a pensar, o sea, tú estás cagadísimo de miedo y te aparece una persona con una sonrisa de mejilla a mejilla. Hola, ¿vas a morir? De puta madre. Aquí tenemos una dualidad de miradas. Los prisioneros están cabizbajos y aunque Kathleen vemos que coge una silla y está sentándose a su lado como símbolo de una falsa cercanía, mantiene una mirada superior. Señala temas relacionados con la obtención de recursos útiles como la misma medicina, una mención que será clave minutos después con la conversación que tendrá Henry con Joel. Y justo cuando destaca que nadie tiene por qué morir, por primera vez vemos a los prisioneros alzar la mirada como símbolo esperanzador. Kathleen juega constantemente con sus deseos y sabe manipularlos de tal manera para sonsacarles la suficiente información como para deshacerse de ellos después. En todo momento ella mantiene una interpretación apática y con signos insensibles que subrayan su construcción como personaje antagónico. Y de nuevo en su eje central como villana se remarca su obsesión hacia Henry. En el anterior capítulo se empezó a jugar un poco con la idea de si este personaje era grisáceo, si tenía motivaciones con las que nosotros pudiésemos entender y hasta cierta forma se buscaba que empatizásemos con ella. Pero son estos momentos los que te remarcan cómo va a ser la antagonista de esta parte de la serie, aun compartiendo ciertos detalles de una construcción de personaje parecida a Joel. En la conclusión de este episodio veremos otros apuntes que harán de ella un personaje aún más odioso. Por primera vez vemos al personaje de Perry chocando con su líder, pero se somete a ella como el clásico secuaz que hemos visto en innumerables representaciones audiovisuales. Lo interesante es que a través de él vemos que dentro de su bando también existen distintos puntos de vista, pero todos ellos terminan centrándose en uno único y homogéneo dibujado y perfilado por Kathleen. De esta manera se nos crea un líder completamente déspota. La ejecución de los prisioneros marca una rima idéntica al asesinato que cometió Kathleen en el anterior episodio al no mostrarnos explícitamente su muerte. Aunque no se nos llega a decir clarísimamente y de manera directa, Perry está enamoradico de Kathleen, o al menos así lo comentó su actor. Es una especie de expulsado con las herramientas para sobrevivir, pero sin ningún propósito mayor para poner a prueba lo que está haciendo. Para mí, él encontró ese propósito de nuevo cuando llegó a Kansas City, cuando se hizo amigo del hermano de Kathleen y cuando se enamoró de ella. Estas son las cosas que le han dado la fuerza para levantarse. La idea que propone Kathleen de apilar los cadáveres quemados ya nos explica por qué vimos lo que vimos en el anterior capítulo. Esto fue idea de ella. Volvemos de nuevo con Henry y Sam y fijaos en los detalles actorales que hace el actor de Sam porque me parecen brutales y cómo interactúa
continúa con su hermano. A diferencia de Ellie, le sentimos desubicado, está estremecido y es Henry el que le proporciona esa seguridad que necesita. De hecho, hasta el propio médico remarcará esta vital relación que se establece entre los dos. Vemos que Henry destaca la idea de ir por los túneles de la ciudad, lo cual descarta rápidamente el médico por ser un completo suicidio. Esta idea después sería tergiversada por el mismo Henry cuando conversaba con Joel para conseguir que le acompañase por este atajo, por muy peligroso que pudiese llegar a ser. Está asustado porque lo estás tú. Una vez que el médico subraya cómo Henry debe de mantener la compostura y actuar como eje vehicular de gran seguridad para su hermano, resuena la melodía All Gone, tema musical que por cierto pudimos escuchar en la gran discusión de Ellie con Joel. Dentro de la gran variedad de escenas que nos ofrece esta serie, considero esta una muy especial porque sin articular ni una sola palabra y a través del lenguaje de signos, vemos como la interpretación de Henry traspasa muy bien a la de Sam con un elemento que adora el pequeñín como es la pintura. Es una manera inteligente de conectar y aportar seguridad a alguien de su edad. Además, la iluminación que les aporta luz a ambos es tan próxima y tan suave que es inevitable que no caigamos en un mayor sentimentalismo por cómo les envuelve. 10 días después vemos que Sam ha impregnado con su arte todo el lugar y notamos cómo sueña con acabar con las personas que considera las villanas de su historia. Es una manera infantil de representar de forma heroica cómo quiere salir de esa situación más allá de ser el pasatiempo que le sirve para distraerse. Ambos comparten un sentimiento de nerviosismo, es más que evidente, pero cada uno está enfocado desde una perspectiva completamente distinta. Por eso mismo Sam se inquieta por salir y Henry por sobrevivir. Esta toma me parece fantástica porque en su preocupación, Henry tiene una dualidad muy grande en su interior. Por un lado, la protección de su hermano se representa con la cálida luz que protege a ambos y por otra parte tenemos la luz fría que irradia la luna como símbolo de la libertad que buscan tener ambos. Todo ello mientras está sentado y en una toma fija mientras suspira lentamente por no saber qué decisión debe de tomar. Quiero que entendáis que la responsabilidad que recae sobre los hombros de Henry ahora es mayúscula. Ya no solo su supervivencia depende de él, sino que también depende la de su hermano pequeño. Una persona que está indefensa y que, por mal que suene, no puede valerse tanto por sí misma como sí que sucede con Ellie. Con lo cual, toda la dirección de este episodio pretende enfatizar en estos momentos íntimos de responsabilidad. De día vemos que ya ha tomado una decisión final sobre qué deben hacer aunque suponga asimilar la muerte del médico. Pero la clave de esta escena reside en cómo Henry transmite a Sam la valentía de la que hablábamos antes. Las representaciones pictóricas de su estancia provocan en este niño cierta valentía interior y también seguridad. Y al ser consciente Henry de esto decide traspasarlo a su propio hermano. Ahora, Sam es también un superhéroe al igual que todo lo que estaba soñando. De esta forma va a sentirse más identificado con su superheroína favorita. Desde nuestra perspectiva este detalle es una auténtica tontería, porque lo vemos desde nuestros ojos, pero para un niño que se tenga este detalle puede llegar a marcar la diferencia, y son estos detallitos en la caracterización de los personajes y de su construcción lo que hace de estas escenas y de esta serie una sobresaliente. Además, tengo que destacaros que esta escena, junto a todo el pasado que hemos visto de Henry y de Sam, no estuvieron presentes en el videojuego. Desde el punto de vista de ambos personajes vemos el enfrentamiento que tuvo Joel contra los cazadores y lo curioso es que esta toma de Henry observando con detenimiento es que emula el antifaz que le pintó a su vez a su hermano. Aunque ambos tengan muchísimo miedo, tratan de salir adelante con el valor que mutuamente se están inculcando. Este ha sido el único episodio que ha sufrido cambios en su respectiva publicación. Pero debido a la retransmisión de la Super Bowl, sus productores decidieron adelantar el capítulo un par de días para así evitar una posible pérdida de audiencia, porque ya tenéis que saber que en Estados Unidos el público americano fija su mirada siempre a este evento deportivo en vez de otros espectáculos. El actor de doblaje que interpreta a Henry es ni más ni menos que David Robles, repitiendo así el mismo papel que en el videojuego de Naughty Dog y al que también hemos visto en otras tantísimas producciones de grandísimo nivel. Teníais posibilidades y lo hicisteis. Pero volver significaba ponerlo en peligro. En mis sueños seguimos juntos. Si quiero volver a ver sus caras, tengo que volver a casa. Con este momento termina el gran flashback del capítulo. Este desplazamiento temporal cumple de nuevo con lo que vimos en los primeros episodios de la serie, pero con el objetivo de que empaticemos de sobremanera con Henry y con Sam. El carácter terco de Joel aquí es bastante más evidente que en el juego y la interacción entre las dos parejas se asemeja por cómo Sam es quien mantiene la amenaza con su pistola. En ambos, los que mantienen el duelo visual son los mayores y la tensión dramática con ausencia de música extradiegética se juega correctamente con el uso de los planos junto a su sombría iluminación.
¿Os acordáis de la ventanita que vimos al inicio del episodio que simbolizaba el sistema quebrado de Fedra? Ahora ya no solo vemos un cristal ligeramente destrozado o envuelto en llamas, sino que está roto por completo. Y jugando con la profundidad de campo se nos enfoca al cuarteto de protagonistas que son los que ahora están por encima de esta ruptura del sistema. El gesto que realiza Joel es uno parecido al que tuvo Ellie en el capítulo 3 cuando le dejó parte de su comida, solo que ahora ha progresado bastante y ya no reacciona de manera tan violenta. Sam detalla que tiene 8 añitos, diferenciándose de los 13 que sí que tiene en el videojuego. Aún así, la conversación entre Ellie y él trata de mantener la esencia de comparar edades, y la conversación que tienen Joel y Henry también mantiene directrices muy parecidas. De hecho, hasta sus diálogos aquí son simétricos. Hacía mucho que no se reía. Hace tiempo que no veía sonreír así al chico. Pero aquí vemos a Joel mucho más estresado y alerta a diferencia del juego, donde hasta le vemos pidiendo calma a Henry. ¿Y si yo me preocupo de mi hermano y tú de tu chica? No trabajo con soplones. Sí, hoy lo vas a hacer. Calma, también buscamos a los luciérnagas. ¿Cómo vamos a salir? Bella Ramsey destacó que el personaje de Sam, como la misma interpretación de su actor, consiguió sacar a relucir la parte más infantil y esperanzadora de Ellie, lo que también sucedería en el videojuego, por mucha casualidad que pueda parecer. Aquí, por primera vez vemos a los protagonistas mencionar el nombre de los chasqueadores. O uno de esos ciegos, como un murciélago. ¿Cómo? ¿Habéis visto un chasqueador? A 2. ¿Y seguís vivos? Además, ya adelantan el tiempo que tarda un infectado en convertirse en un gran hinchado con una media de 15 añitos, y a su vez es una repetición de la conversación que tuvo Ellie con Joel y Tess en el segundo capítulo. Otro gesto que hace que emparentemos a Henry y Sam es el detalle de ambos golpeando la mesa de esta oficina de forma muy similar. El grupo decide ir por los túneles de la ciudad y aquí vemos a Joel dando otro pasito más con Ellie pidiéndole que saque el arma que le dio en el anterior episodio. Ya no solo confía en ella, sino que le solicita su ayuda y cuenta con su participación. Un detallito que se complementa aún más con la decepcionante cara que pone al ver que Ellie no le ha hecho caso al poner su pistola en su abrigo, y no como tal en la mochila como él le había indicado. El pequeño espacio de tiempo que pasa este grupo en los túneles recuerda los distintos niveles en los que podíamos explorar diversas zonas ubicadas en cloacas o en otras áreas subterráneas. Por primera vez escuchamos una referencia paterno-filial entre Joel y Ellie y la respuesta de ambos es contundente. ¿Qué padre más cenizo tienes? No es soy mi su padre. padre. Lo curioso es que al capítulo siguiente la respuesta va a ser justamente al revés. La tensión que se transmite en esta escena, por cortita que sea, es solvente, porque juega primero alejándonos de los protagonistas con 2 tomas que saben estirarse correctamente en el montaje, hasta que son intercaladas por unas que son más cercanitas que encierran de nuevo a los protagonistas en el encuadre. Terminan llegando a un refugio donde el primero que responde con emoción es Sam, pero no solo porque sea un crío, sino porque se identifica con lo que ve. Lo que le aportaba seguridad en la habitación en la que estaba hace unos minutitos eran los dibujos que creaba, y aquí ve otros tantísimos. Por ende, considera inconscientemente que está en un entorno seguro. Joel aquí es quien le frena, demostrando así la gran experiencia que tiene, que contrasta con la que no posee un Henry por mucho que trate de esforzarse. El lugar que se encuentran rememora la guardería que también apareció en el videojuego. Son muchísimos los detalles que encierra esta recreación televisiva que me parecen hasta demenciales, como la portería, los juguetes o las pinturas en las paredes. Pero sobre todo destaco las reglas del lugar que son calcaditas en ambos medios. La mención visual de los protectores de Dani e Ish es otra referencia al juego. Lo interesante es que los creativos de la serie tuvieron la idea de hacer un homenaje mayor a los personajes de Ish y Dani, pero viendo que no podían representarlos de manera adecuada, optaron por hacer lo mismo que en el videojuego, y eran crear referencias visuales. De hecho, Craig Mazin pensó que sería interesante hacer un capítulo independiente y autoconclusivo profundizando en estos personajes, pero al final acabó en saco roto. El cómic que encuentra Sam es de Savage Starlight, manteniendo el mismo aspecto que el que nos podemos encontrar en la obra original en Pittsburgh. En el videojuego podíamos encontrar casi una quincena de coleccionables de este estilo, por lo que concuerda que Ellie comente que tiene los números 4, 5, 6 y 11, que serían los que ahora mismo os muestro en pantalla. Y Sam tendría los números 1, 5, 6 y 8. Curiosamente, el cómic que está leyendo es el sexto, uno que ambos han leído y que justifica aún más su reacción. Esta escena supone una pausa dentro de la gran tensión que transmite todo el capítulo, y provoca una calma muy bien remarcada, ya que en el videojuego no era un lugar precisamente tranquilo debido a la gran cantidad de infectados que estaban en el lugar. Vemos instantes de felicidades imbuidos en una preciosa inocencia. Por desgracia, esta felicidad no volverá a darse ni siquiera en la calma de la conclusión del capítulo. La mayoría de tomas que incluyen a Ellie con Sam en un mismo encuadre suelen dejar un espacio visible que remarca cómo gran parte de sus vidas están siendo complementadas por una figura paterna. Es por ello por lo que en la parte lateral derecha de esta toma vemos dibujos de padres con sus hijos. El lema que relata Ellie de Savage Starlight de resistir y sobrevivir es el título que posee este capítulo y que tiempo después repetirá Joel. Resistir y
sobrevivir. Resistir y sobrevivir. Resistir y sobrevivir. La interacción de Ellie con Sam es más bonita de lo que parece, ya que la actriz fue aprendiendo lenguaje de signos conforme esta escena se rodaba, al igual que hace su personaje. Los pequeños jugando al fútbol también es otra gran referencia, pero en el videojuego Sam sí que era capaz de detener el balón, y en televisión pues va a ser que no. Mientras ellos disfrutan, tenemos una conversación tremendamente interesante entre Joel y Henry, que os tengo que destacar que no era tan profunda en la obra original y que destaca por cómo Henry explica por qué fue responsable de la muerte del hermano de Kathleen. Su pasado le atormenta de sobremanera y esta dinámica se repetirá con Joel en el siguiente episodio. Es también por ello por lo que nuestro protagonista empatiza tan bien con él, sabe lo que supone proteger a cualquier coste. La idea de cambiar una vida por otra es un esquema que veremos en The Last of Us Parte 2. ¿La vida del hermano de Kathleen valía menos que la de Sam? ¿De verdad Sam era más importante que este hombre mayor? Esta dualidad será un concepto que se tratará en el videojuego por cómo Joel sacrificará al padre de Abby por salvar la vida de Ellie. La gran diferencia, y aquí se hace muy evidente, es que Henry tiene mucha carga en su conciencia y se autodenomina como un villano. Detalle que no sucederá con Joel, el cual volvería a hacer lo mismo si hubiese tenido una segunda oportunidad. En la obra original Sam no tiene leucemia, lo que aquí provoca que exista una mayor profundidad en sus personajes. Además, Craig Mazin consideró más importante la leucemia de Sam que su propia sordera. Mientras todos los cazadores buscan al grupo protagonista, Kathleen reflexiona en su habitación, en un interior donde las tan famosas cortinas de The Last of Us vuelven a destacar. Ella está en mitad del encuadre, lo nivela y lo equilibra. Pero los restos de su habitación nos empiezan a decir cómo de machacada está ella por dentro. Vemos pequeñas fotografías de coches, de deportes como el fútbol, aficiones que ella vincula a su hermano y que le hacen rememorar quién era antes de su muerte. Esta toma equilibrada de ella en medio del encuadre no volverá a repetirse, ya que Kathleen se perfilará completamente como la villana de este episodio. Perry entra en la habitación y menciona que ha hablado con su madre, por lo que de manera bastante evidente vemos que existe una relación personal entre ambos, y esto no le genera rechazo a Kathleen, sino todo lo contrario. A partir de este momento ella comienza a hablar acerca de su pasado, de su infancia y de su trauma, tres elementos que se suman a una ya larga lista de conceptos trasladados en su puesta en escena. Y a esto se nos suma lo que es hablar con su compañero de su trauma, y ya tenemos aquí un popurrí de cosas ultra interesantes. Y lo curioso de esta situación es que no vamos a volver a tener una escena así en ningún momento, al igual que tampoco volveremos a ver una felicidad plena en el grupo protagonista. Al menos en este capítulo. Una de las escenas que veremos posteriormente puede estar feliz, puede ser esperanzadora, pero no es del todo buena porque se van a venir cosas muy negativas. No es casualidad que el montaje nos haya trasladado de manera contigua el punto de vista de Kathleen. Su guión pretende identificar los traumas de cada personaje enfrentado y también por ello se suceden tan bien y transmiten sensaciones tan parecidas. Pero quedaos muy bien con la gran diferencia de que en un espacio hay niños y en el otro no. Este contraste será clave para que después el espectador deje de empatizar con Kathleen por su falta de solidaridad y humanidad. Aquí vemos a una Kathleen más cercana, cuya proximidad la notamos por algo tan simple como el etalonaje de la escena que se diferencia de su primera aparición en este capítulo. En uno tenemos frialdad propia de la iluminación artificial y por otro tenemos la calidez de la luz natural. Y aquí es la única ocasión en la que vemos a Kathleen hablando por primera vez de corazón, y no es casualidad ya que habla de su trauma. Es impactante tener a dos caras de una misma moneda hablando positivamente de una misma persona. Está descrita desde dos perfiles diferentes, pero las similitudes son idénticas. El hermano de Kathleen, aún sin llegar a ser presentado formalmente, es una figura sacralizada tanto por sus aliados como por sus enemigos, y en ese punto contrasta a su hermana, quien se autodenomina como malvada. Justamente lo mismo que se llama Henry. Curioso que ambos, por muy diferentes que sean, se autoperciben de manera semejante en según qué puntos. Volvemos con el grupo protagonista, el cual sale por fin de los túneles y se encuentra con un escenario idéntico al visto en el videojuego, pero con la gran diferencia de ser de noche y no de día. ¿Pero qué hizo que se cambiase de manera tan radical? Pues según su showrunner, este cambio creativo se debió a que de noche la tensión del espectador sería muchísimo mayor. Los efectos especiales y el miedo que provocarían los infectados terminarían siendo mucho más llamativos que grabar toda la secuencia a plena luz del sol. Y esto nos lo dicen, pero también salen más baraticos. El momento en el que el grupo protagonista es sorprendido por un francotirador
cazador es casi idéntico a lo visto en la obra original de 2013 y el rodeo que realiza Joel también lo es. El gran edificio en el que se encuentra el francotirador se inspiró en el cuadro La casa junto a la vía del tren de Edward Hopper y la casa también de Norman Bates de Psicosis del enorme Hitchcock. La razón por la que se sustituyó al francotirador por un anciano era para añadir una capa más de dramatismo a la escena. En el videojuego meramente teníamos un NPC común gritando todo el rato y que debíamos matar, y aquí sin embargo apreciamos la impotencia que siente Joel. Aparecen los cazadores y con su gran apartavehículos tratan de atropellar a los protagonistas mientras Joel en la distancia trata de evitarlo. La acción que él toma con el francotirador también es un calco al videojuego. La grabación del camión estrellándose contra esta infraestructura fue única, sin posibles repeticiones y por suerte se filmó a la primera. Lo curioso de su grabación es que el director de fotografía utilizó sobre todo luz de ambiente y distintas contraluces para que la toma fuese correcta. La conversación que tiene Kathleen con Henry es chocante a más no poder porque se nos ha dado a entender constantemente que ella no era consciente de por qué Henry había traicionado a su hermano. Eso mismo enriquece su espíritu de venganza y le genera una menor humanidad. No tiene escrúpulos y entendiendo la causa de su acto vemos que su reacción es lo que marca la diferencia entre ellos con el resto de los protagonistas. Además, la mención de que los niños mueren será una frase bastante irónica y poética porque será una niña infectada la que la mate. De mientras el camión se hunde y comienza la gran secuencia de acción de este capítulo que tiene muchísimos detallitos a analizar, así que vamos con unos cuantos. Por mucho que hayamos visto a los cazadores dominar Kansas City y convertir esta ciudad en un despótico lugar, no son nada comparados con los infectados, y por ello este plano refleja cómo la naturaleza opaca casi todo el encuadre, mientras que los humanos apenas ocupan un tercio del total. Si nos fijamos en el aspecto de los infectados, podremos notar que la mayoría de ellos poseen ciertos brillitos que proceden de algún tipo de líquido reflectante. Esto de nuevo es completamente intencionado por parte de su departamento artístico e incluso se tomó cierta inspiración del mítico xenomorfo de Alien. El xenomorfo de las películas de Alien fue una referencia sobre cómo la luz se reflejaría en algo, pero también en cómo la oscuridad puede ser usada para ser aterradora. La mayor parte de la secuencia combativa está rodada con cámara en mano, ya que el objetivo del director de fotografía de este capítulo era generar caos, muchísimo dinamismo y sentir que estábamos inmersos en la batalla. Se trataba de dar velocidad y de estar entre ellos, reaccionar ante el caos. Hubo un total de 16 grupos de efectos especiales que estuvieron envueltos en la secuencia de acción del final del capítulo. Normalmente cada episodio tiene unas 250 tomas mezcladas con efectos especiales y aquí tenemos entre 350 y 400. Además, esta espectacular secuencia tomó una grandísima inspiración de la mítica producción Salvar al soldado Ryan de Steven Spielberg, según confirmó su director. Esto se evidencia sobre todo en la particular mirada de Joel desde el interior del edificio. El rodaje de esta secuencia tomó 4 semanitas de tiempo y según su director de fotografía, Evan Bolter, el 80% de los esfuerzos del episodio se destinaron a esta gran y catártica batalla. Hay una cifra aproximada de 60 actores que interpretan a los infectados, de los cuales una quincena son chasqueadores. En postproducción ya el equipo de Weta duplicó esta cifra. Y hablando de Weta, tengo que deciros que es el estudio que se encargó hace ya muchos años de los efectos especiales del Señor de los Anillos. Curiosamente, Massin tomó como inspiración a la comunidad del anillo para la escena de los infectados saliendo del suelo como si se tratase de los trasgos de Moria. Y aparece el hinchado, y a partir de aquí os puedo asegurar que se vienen cositas muy grandes. Los guionistas estuvieron muy dubitativos sobre cuándo y cómo incluir al hinchado en esta serie. En el videojuego de Naughty Dog aparecía con Bill, por lo que no tenían claro dónde debían sorprender a los espectadores. Tras varios meses de darle muchísimas vueltas, apostaron por incluirlo en esta secuencia final junto a decenas de infectados. El hinchado es interpretado por Adam Basil, actor que ha aparecido en otras producciones de Marvel o de la mismísima Juego de Tronos. El traje que lleva este hinchado llegó a pesar hasta 40 kilos y para que luciera lo más realista posible se conjugaron efectos prácticos con efectos visuales. La muerte de Perry fue considerada por Craig Mazin como la mejor muerte de toda la temporada. Un poquito cruel por parte del director, todo se ha dicho. Tú imagínate que te viene tu director y te dice: tío, tu personaje va a tener la muerte más impresionante de toda la serie, tienes que estar atento. Y resulta que tu muerte es ser despedazado en dos por un hinchado. Podemos confirmar que Craig Mazin es jodidamente troll.
La ejecución del hinchado es muy parecida a la del videojuego si morimos por su culpa. Lo curioso es que Craig Mazin quería que su muerte fuese mucho más sangrienta al partir su cuerpo en dos mitades y no meramente arrancándole la cabeza. La pequeña chasqueadora que aparece en los últimos compases del capítulo estuvo en la guardería de Kansas City antes de infectarse, según detalló Melanie Lynskey. Además, el equipo de efectos visuales quiso enfatizar en su carácter infantil y por ello decidieron que tuviese dos coletas y mostrase gran parte de su cara de niña aun estando infectada por el Cordyceps. A diferencia del cast de Sam, hubo muchas demandantes para el inesperado papel de la niña chasqueadora, pero según Mazin se quedaron con Coughton porque les pareció la más terrorífica. Es una niña preciosa, pero es espeluznante cómo puede mover el cuerpo así. Yo insistí en que llevara una camiseta de Blue Clues porque soy muy enfermizo y me encantó el contraste entre inocencia y horror. Los showrunners de esta serie pidieron ayuda y consejo al diseñador original de los chasqueadores para crear correctamente a esta pequeñita chasqueadora. Este nuevo diseño no estuvo presente en el videojuego y también por ello choca incluso a los veteranos fans de esta licencia. Para generar una mayor tensión en esta escena de acción se utilizaron teleobjetivos para comprimir lo máximo posible cada encuadre y que sintiésemos que los personajes estaban pegados los unos con los otros. Utilizamos 3 cámaras en mano con objetivos largos para comprimir el espacio que pareciese aterrador, cinematográfico y real. La ayuda que ofrece Ellie a Henry y a Sam cuando ambos se encuentran bajo un coche siendo atacados por varios infectados recuerda lo que sucede tan bien en el videojuego. La muerte de Kathleen la tuvo pensada Mazin desde que creó a su personaje porque quería representar en ella lo que puede generar el ciclo de la violencia y como siempre termina de la peor de las maneras. Todo el escenario en el que vemos la secuencia final de acción fue construido desde cero en Calgary Film Center y cuya edificación tomó un tiempo de 2 meses. Si antes os destacaba una toma en la que los humanos apenas ocupaban un tercio del encuadre, ahora notamos como los infectados han ocupado toda la pantalla de manera extrema y en la que no paran de salir y salir. Con un abrupto corte cambiamos de ubicación de las ruidosas llamas a la oscuridad más tranquila. Todos los sonidos diegéticos que antes desgarraban ahora son completamente serenos. Es curioso cómo la misma naturaleza es tan brutal en un sentido y cómo apacigua en otro. Ahora Joel tiene una mayor cercanía con Henry, al igual que Ellie lo hace con Sam. Es duro saber que todos se hacen a la idea de comenzar algo nuevo juntos, formar un equipo tras haber superado una adversidad que consideraban casi insuperable. A él le vendrá bien tener una amiga. Mañana se lo digo. Un nuevo comienzo. En el videojuego esta conversación era bastante más feliz que esperanzadora y aquí la actuación de Henry es espectacular. En la escena de la habitación en la que él y Sam conversan la iluminación es cálida y esta decisión creativa fue muy intencionada. Aquí no hay electricidad y quería adoptar la idea de una hoguera, sobre todo para los 2 niños. No podíamos tenerla físicamente, así que opté por esta cálida lámpara de aceite situada entre ellos. Era una única pieza de iluminación que los iluminaba muy bien y generaba la sensación de intimidad. Los miedos de cada uno de los niños son otra referencia a los videojuegos. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? Tengo miedo todo el rato. Los escorpiones son asquerosos. De los escorpiones. Estar sola. Me da miedo acabar sola. Ironías del destino, el mayor miedo de Ellie terminará haciéndose una realidad por seguir el camino de la venganza que en este capítulo acabó con Kathleen. En el videojuego, Sam en ningún momento enseñó su mordedura y en televisión se la muestra a Ellie. La idea de que Ellie puede ayudar y salvar a un infectado es un concepto aportado en esta serie que por desgracia aquí no surte ningún efecto, pero que reforzará la idea de que Ellie sienta que tiene un objetivo que cumplir. A la mañana siguiente descubrimos cómo Sam ya ha perdido completamente su conciencia. Y lo que le asemeja al videojuego más allá de esta infección es cómo la dirección busca referenciar casi de manera idéntica lo visto en la obra original. Salvo por un pequeño detalle fundamental y es que Sam no reacciona hasta que Ellie le toca, ya que como sabréis es sordo y el Cordyceps no es que cure esto. La secuencia que se da a continuación es una representación fidedigna de lo que vimos en 2013. ¡La mierda se transforma! ¡Es mi puto hermano! ¡A la mierda! Ellie, ¿estás bien? Ellie, ¿estás bien? Sam. Henry. Ellie, quédate aquí. Henry. Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? Calma. Dame el arma. Henry, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho?
¿Qué he hecho, Sam? Henry, dame el arma. La gran diferencia, como habréis notado, es que en el videojuego Henry sí que recriminaba a Joel y aquí se enfada consigo mismo. ¡Es todo culpa tuya! Henry. Henry, no. La escena original es ligeramente más sangrienta, pero lo interesante es que en ella se terminaba con Joel y en televisión se termina con Ellie. El sentimiento de enorme culpabilidad que tuvo Joel en el tercer capítulo ahora es traspasado a Ellie y con un "lo siento" trata de disculparse ante la tumba de Sam y de Henry. La actitud pragmática que vimos durante todos los anteriores capítulos en Joel ahora la tiene Ellie. Están cambiando los roles y sus actitudes, están empezando a complementarse de verdad. Y recogiendo la mochila de Henry os tengo que decir que es la misma que llevará Joel en The Last of Us Parte 2. En los créditos del capítulo se escucha la canción Full to Fire de Agnes Obel, cuya letra nos habla del sentimiento de la soledad. Y poquillo más que añadir, gente. Si queréis más videazos de este estilo, compartidlo, que es sin duda lo más importante de todo, que llegue este vídeo a todas las personas que conozcáis y así pues entre todos conocemos detallitos ocultos de la serie de The Last of Us, que se está convirtiendo en una de mis favoritas. Estad muy atentos a los próximos días porque tendréis otro vídeo más de 100 curiosidades, que aquí no paramos. Pero también es muy importante el feedback que vosotros y vosotras me podéis dar. Con eso me despido, os envío un besazo enorme y nos vemos en la próxima.